Primero que nada, bienvenidos a todos en nombre de Estudio Kaplan. Les agradecemos el participar, el anotarse en estas actividades, en este ciclo de webinars y dinámica. Los que ya han participado ya saben cómo lo organizamos, cómo lo manejamos para que sea ordenado. Ahora Jorge, Alfredo y Jorge van a presentar la charla, van a exponer, y al final, terminada la exposición, ustedes pueden plantear sus consultas a través del chat, ¿sí? Vamos a leer las consultas y bueno, los expositores van a ir contestando cada una de las preguntas, ¿sí? Así que bueno, le doy el pie a Alfredo en primer lugar. Reitero los buenos días que dijo Sabrina, es un gusto que nos acompañen. En relación a los proyectos de inversión COMAP, nuevos beneficios fiscales, decreto 151/20, pero antes de entrar concretamente, digamos, al tema, algunos comentarios. Es claro que a nivel del gobierno existe la intención de generar fuentes de inversión y de trabajo, ni que hablar con el tema del coronavirus, pero digamos, antes ya era intención fomentar creación de puestos de trabajo e inversión de forma que se dinamice la economía. En el ciclo que habíamos comenzado, hablamos de proyectos BIS, hablamos de megaproyectos, y más allá de los cambios positivos en cada uno de ellos, vale recalcar que los proyectos BIS, los proyectos megaproyectos, son para vender y o alquilar, a diferencia de los proyectos COMAP, que son para el uso propio y son eventualmente para alquilar, no son para vender. Lo que no implica que no se pueda vender el paquete accionario de la sociedad, pero no se pueden vender los activos y hay que cumplir una serie de indicadores por una cantidad de años. Creo que en esta circunstancia, estas medidas son un buen instrumento para solucionar temas coyunturales, pero quizás estructuralmente haya que pensar en una nueva matriz generando más puestos de trabajo, que creo que probablemente el Ministerio de Economía y la COMAP esté pensando en ese sentido. No es el objetivo de esta charla, simplemente lo planteo como introducción de que esto es un bálsamo, de alguna forma, para la situación actual. Creo que no es la solución definitiva para el tema proyectos COMAP. Creo que va a haber que ponerle una preponderancia muy grande a la creación de fuentes de empleo, más allá del aumento de exportaciones, de la descentralización, de tecnologías más limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Los proyectos de inversión tuvieron un cambio radical en el Uruguay a partir del año 2007 con el decreto 455. El contador Valdés va a explicar todo el proceso por el cual llegamos hasta hoy y simplemente un comentario general. Si uno va a hacer una inversión con un proyecto COMAP, uno obtiene una exoneración de rentas, fundamentalmente más allá de la de patrimonio y de IVA, que agarra una sinergia muy especial cuando esa empresa ya tiene otra actividad que le genera rentas, porque la exoneración de rentas, y esto es muy importante subrayarlo, es a la sociedad que presenta el proyecto, no solamente a las rentas del proyecto. Por decir algo, una cadena de tiendas con 18 tiendas abre la tienda 19, presenta un proyecto de inversión y con eso va a generar la exoneración de rentas para la sociedad anónima toda y no para las rentas del proyecto 19. Con esos elementos, muy a nivel macro, no voy a repetir lo de megaproyectos y lo de ANB, vamos a entrar concretamente a través del contador Jorge Valdés, que es el gerente, digamos, encargado en el estudio del tema proyectos de inversiones COMAP,
al dictado, digamos, de nuestras opiniones con respecto a esta situación. Jorge, la pelota es todo tuyo en términos futbolísticos. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. La charla esta va a tratar de ser una charla breve. Yo estimo que podemos estar en el entorno de los 20 minutos. El panel es variado. Hay gente que tal vez ya tenga experiencia en estos temas. Hay gente que tal vez tenga menos. Entonces, mi idea es, hacer una especie de resumen breve del funcionamiento de los proyectos que van por la matriz y se presentan ante la COMAP. Después, la idea es hacer una reseña normativa de los últimos años, un poco para que veamos toda la artillería, si se puede decir, de proyectos, por lo menos los títulos de lo que hay vigente, tal vez hacer alguna reflexión conjunta en cuanto a la evolución de la normativa en los últimos 12, 13 años, y después entraríamos en la normativa emitida hace unos 10 días, que es una normativa que ha sido recurrente para motivar en varios periodos durante estos 13 años. Si uno la lee, tal vez es un poco enredada, pero bueno, una vez que uno la entiende, se da cuenta de qué se trata. Y en estas épocas difíciles, bueno, hablar de proyectos de inversiones está bueno, pero hay que animarse a hacerlos. Y bueno, como hay diferentes realidades, bueno, en estas dificultades que tenemos hoy día en cuanto a la situación mundial, y bueno, Uruguay no escapa, tal vez se puedan encontrar en algunos casos algunos huecos. De hecho, en esta semana he recibido alguna consulta que me llamaba la atención, como de pronto en algún sector de actividad que no se ve muy bien. Bueno, pero para una persona en particular, que está ubicada de repente en un punto en particular, donde se va a llevar un proyecto en particular global país, capaz que, bueno, le puede servir. A otros, en otros casos, tal vez también les pueda servir, o a algunos, bueno, lamentablemente no lo puedan aplicar. Así que, bueno, voy a entrar a comentar según el plan de navegación que les acabo de decir. Tuvimos en el mes de abril, como bien mencionaba el contador Kaplan, ajustes en cuanto a las viviendas de interés social. Tuvimos ajustes en cuanto a los megaproyectos o proyectos de gran dimensión económica, así que a eso no me voy a referir. El contador Kaplan lo hizo en extenso en las dos charlas que se realizaron por Zoom. Me gustaría comentar también en abril una flexibilidad que hubo por parte de la COMAP para los que ya tienen proyectos presentados, ¿verdad? Los que ya tienen proyectos presentados y que tienen que cumplir ciertos objetivos, que pueden ser empleo, exportaciones, en fin, y que, bueno, debido a esta situación no están, bueno, con dificultades para cumplirlo. Bueno, el gobierno ha dado una opción. Si, por ejemplo, la empresa tiene que cumplir con 5 años de estos objetivos que pueden ser empleo, exportación, etc. Cumplió 3 y tendría que cumplir este año el 4º objetivo. Bueno, se le da la facilidad de no contabilizarlo. Entonces se saltea este año y contabiliza los 2 años que siguen. Este año no se toma en cuenta. Si uno tuvo un año muy malo, no pudo hacer frente al objetivo, lo descarta. Pero tiene otra opción que es un poco más conveniente, que le da la posibilidad de escoger algunos meses, hacer un promedio, y si usted cumplió en esos meses, bueno, suma un año más, y de última le quedaría un solo año, y cumpliendo parcialmente y muy flexible la selección de los meses en los que cumplió, también sale adelante, y bueno, es una facilidad para los que ya presentaron un proyecto de inversión. Bueno. Ahora, si podemos pasar a la próxima transparencia, Sabrina, discúlpame, pero bueno, la cuestión técnica no me favorece. Bueno, lo que voy a hacer es plantear en modo global, mucha gente esto ya lo conoce, pero para los que no tanto,
cómo accedemos a los beneficios con el concepto general de la matriz, y en específico al impuesto a la renta. O sea, no vamos a hablar en esta oportunidad de todos los beneficios que casi en todos los proyectos están, que son el crédito a las compras, al igual que se les da a los exportadores, el impuesto al patrimonio. Estaba mencionando la diferencia entre beneficio que se otorga mediante la matriz y porcentaje de utilización de ese beneficio, que frecuentemente da lugar a confusión, sobre todo a aquellas personas que no están en el tema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el porcentaje de beneficio es el porcentaje sobre la inversión. Por ejemplo, un 20% sobre la inversión. Yo invierto $1.000.000, me hago acreedor a $200.000 de beneficio, por un lado. Y por otro lado está el tope de utilización de ese beneficio. Supongamos que yo tengo esos $200.000 de beneficio y tengo de renta el primer año a pagar, por decir una cifra, $100.000. Yo no puedo utilizar el total del beneficio generado, el beneficio potencial, le llamo yo de alguna manera, no lo puedo utilizar para pagar todo el impuesto a la renta que se genera en ese año. Entonces, ese tope, hay un tope, una parte lo utilizo el beneficio potencial para pagar y otra parte lo tengo que pagar en efectivo. ¿Por qué es importante esto? Porque la normativa que voy a explicar sobre el final justamente tiene que ver con estos dos aspectos. Y me gustaba mencionarlo, o considero que es necesario, para todos aquellos que no están familiarizados con el tema. Me gustaría también, asimismo, hacer una breve reseña de todo lo que tenemos disponible, de todo el arsenal y cómo se ha ido modificando. La evolución de estos últimos 13 años ha sido variado. Esto tiene origen en el año 1998, en una ley, la ley 16.906. A partir de esa ley, lo que trata es de promover e incentivar las inversiones. Han sido emitidos varios decretos. El primero de ellos en el 2007, el 455, que como gran mérito, lo que tiene ese decreto es que de algún modo fijó estándares claros para la aprobación de los proyectos de inversión. De alguna manera antes era muy subjetivo, por decir de alguna forma. Lo que estaba mencionando es justamente la diferencia entre lo que uno puede obtener con la matriz y lo que puede utilizar, que son dos porcentajes de beneficio que bueno, a veces lleva a confusión. Habíamos entrado a analizar cómo había sido la evolución histórica, la norma que había iniciado en el año 98, con una ley, después decretos sucesivos fueron haciendo ajustes, agregando situaciones. Teníamos en el 2007 la aparición de la matriz por primera vez. No obstante, hay normativa específica, alguna de ellas se le aplica la matriz, a otra no. En el año 2003, por ejemplo, hay una normativa para hoteles, que es bastante interesante, que fue muy utilizada. En el 2010, que era donde me había quedado en la transparencia, el tema de los condos, que a su vez es muy similar a la normativa del 2007, y que tiene ventajas para la construcción de este tipo de emprendimientos. Y me había quedado en el 2012, en donde la matriz sufre su primera modificación, en donde se hace bastante más exigente. Podemos decir que era bastante más generosa cuando empezó, en donde el mínimo de impuesto a la renta, del beneficio que uno obtenía por su inversión, era del 50%. Un beneficio importante. Si uno invertía $1 millón, tenía $500.000 de beneficio. Bueno, la primera modificación en el año 2012 baja sustancialmente ese beneficio mínimo del 50% al 20%.
y en general se hace bastante más exigente poder tener beneficios. En el 2016 se emite un beneficio que no va por la matriz, que es para las construcciones de parkings, y en ese mismo año también aparece por primera vez el beneficio para los megaproyectos de inversión. Y en el 2018 se modifica la matriz nuevamente, haciéndola un poquitito más flexible, pero con los mismos mínimos, del 20% de beneficio sobre lo que uno invierte. ¿Sí? Acá lo que podemos ver, hay una pregunta que ya la respondo, pero redondeo que acá lo que podemos ver, y es la primera reflexión por lo menos de mi parte, es que fue bastante generoso al inicio, y que en definitiva, a como yo lo veo, fue ponerle combustible a algo que ya funcionaba bien o que tenía su fuego propio, no había necesidad de hacer una llamarada. Cuando la economía empieza a decaer por allí, por el año 2013, ahí se trata de recuperar un poco, a como yo lo veo, y salen los incentivos a los parkings y a los megas. Entonces como que estamos un poquito a contracíclico allí. Ahora, bueno, con el margen que supongo yo que se pudo, lo que se trató es de impulsar el tema de los megas, como habíamos mencionado antes, junto con vivienda social. Y se recurrió a lo que yo llamo, y permítanme la chabacanería de alguna manera, lo que yo llamo parches, que se utilizaron en el 2008, 2015, 2018 y ahora en el 2020, que es justamente la normativa que se emitió hace 10 días, que fue utilizada en esos periodos, y que, como mencionaba, tiene que ver con los porcentajes de utilización de utilización y de beneficio en sí mismo, ¿verdad? A ver, Sabrina, podemos pasar a la próxima transparencia. Bueno, este decreto, que es el que vamos a explicar ahora, es el decreto 151 del 2020. Pero antes de explicarlo voy a ir a una pregunta. Mauricio Zulimovich me pregunta: ¿qué pasa si tengo un proyecto hotelero? Llevo cumplido 8 años de los 11 en total. Quisiera cancelarlo. ¿Cuál es el costo de cancelarlo? ¿Qué debo devolver de impuestos? Hasta ahora hemos cumplido con todos los indicadores para la Conmap en estos 8 años. ¿Cuál es la fórmula para salirse del proyecto y convertirlo en emprendimiento inmobiliario? Bueno, en realidad acá como que se mezclan dos cosas. El cumplimiento de los objetivos en este proyecto ya pasó, así que por ese lado no tenemos inconveniente ninguno. Acá lo que yo entiendo que se está planteando es la enajenación del edificio. Y ahí lo que prevé la norma es que si uno tiene que tener los 10 años, porque estos tipos de proyectos, el requisito justamente que como es una inversión, uno tiene que permanecer con esa inversión durante un tiempo dado. En este caso, si transcurrieron 8 años, lo que hay que devolver solamente es el impuesto a la renta en proporción a lo que no transcurrió. Es decir, habría que devolver por esos 2 años, en 10, un 20% del impuesto a la renta utilizado. No hay que devolver impuesto al patrimonio, no hay que devolver impuesto al valor agregado por los créditos obtenidos. Así que creo que es bastante sencillo el caso. Bueno, espero haber contestado, si no hacemos las aclaraciones sobre el final. Ok, acá me pone Mauricio, gracias, así que bueno, bien, espero haya servido. Bueno, vamos a entrar, si bien la exposición iba a durar 20 minutos, con estos cortes se ha demorado un poco, pero esto es bastante sencillo. La idea es explicar estos mecanismos que yo le llamo parches y que son de 3 tipos.
El parche 1, de alguna manera, los tres son beneficios transitorios, por eso es que le llamo parches, ¿tá? Este beneficio lo que hace es, para las inversiones que uno realiza entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021 se consideren al 150%, ¿viste? Como bien lo dice la transparencia. Y no importa cuando uno haya presentado el proyecto. O sea, si uno tiene un proyecto viejo que le quedó un pedazo por invertir y lo hace en este periodo, eso se computa como si usted hubiese, en vez de gastado $100.000, hubiese gastado $150.000. ¿Esto qué quiere decir? Que si la matriz me dio un 20% y yo me hacía acreedor a $20.000 por invertir 100.000, en realidad, con este 150 voy a hacerme acreedor en vez de $20.000 a $30.000, por el solo hecho de haber invertido en este periodo. En el año 2008, este periodo que se fijó en una cierta fecha dentro del 2009, era 120%. Por eso esto se aplica como sería el acelerador de un motor, se acelera un poquito, se baja un poquito, y bueno, y se logra un beneficio un poco mayor. Se fue la transparencia. No sé si me están escuchando, yo sigo. Jorge, ya se cortó lo que pasa, ya la vuelvo a compartir. Un segundito. Bueno. Ahí estamos. Estábamos en esta, ¿verdad? Bueno, sí, este es un ejemplo en concreto. O sea, si uno invirtió $1 millón, por la matriz que explicábamos antes, que tiene varios objetivos a cumplir, y se hacen ciertos cálculos ponderados, se obtiene un porcentaje, el porcentaje de exoneración de la matriz. Entonces, en este caso de $1 millón, 25%, tenemos un beneficio por la resolución de $250.000, que es lo que sale en la resolución. Que sale en UI, pero yo lo puse en dólares para más simplicidad. Si yo ejecuto el $1 millón, ¿verdad? En realidad voy a tener los 250.000 que dice la resolución, pero además voy a tener el 50% más, o se me va a considerar como que invertí un 50% más, que es el millón ese por el 50% por la tasa, un 25%. O sea, yo tengo $125.000 más. Lo que me hace un total de 250 más 125, me hace un total de 375. Lo que si yo divido esos 375 millones, potencié el rendimiento de la matriz del 25 al 37,5%, que es bastante más atractivo, ¿verdad? Si la inversión ejecutada es menor, bueno, será por el porcentaje que ejecuté en ese periodo. O sea, yo al 31 de marzo del 2021 solamente ejecuté 700.000, aplico el 50% de eso, 350 más el 25%, me da 87.500, y le adiciono a los 250 el 87.500, que también va a ser sustancialmente superior a los 250.000 iniciales. Un atractivo para poder invertir en esto. Bueno, ahí se nos fue la transparencia, pero sigo diciendo lo que sería el parche 2. Con esto no quiero que sea, no es que sea despectivo, que sea un parche, pero me pareció simplificador para determinar que no hubo un cambio del esquema general, sino que fue un aditamento. Entonces por eso lo opté por, así que pido disculpas si alguien lo toma mal, me pareció práctico. El segundo parche tiene que ver ya no con considerar un aumento en la inversión que uno hace, tomada al 50%, sino que se hace un aumento en sí del porcentaje. Un aumento en sí del porcentaje. Es decir, si la matriz me da un 20, lo que me dice este parche es, yo voy a aumentar ese 20, o este 25 en el ejemplo anterior, lo voy a aumentar en un 20%, pero no es adicionar un 20 para que me quede un 45, sino que es porcentual. Fue una duda en el año 2015, creo que fue,
se discutía si esto era adicionar un 20% al 25% o un 20% porcentual. Bueno, al final se laudó y el gobierno determinó que era porcentual. Entonces, este parche 2, y resumiéndolo, lo que me dice es, a lo que te da la matriz, el porcentaje de inversión de la matriz, tú lo podés aumentar en un 20%. O sea, que si la matriz me da un mínimo de 20% y yo lo aumento un 20%, me va a dar un 24%, 4 puntos porcentuales adicionales. Ahora, ¿qué tiene bueno esto? Que yo puedo hacer una combinación del parche 1 y el parche 2. Y ya les adelanto que eso me daría al porcentaje original de la matriz, o sea, el beneficio potencial, un incremento que en este caso, si sumamos el 50% en lo que se considera la inversión, más el 20% de la tasa, estaríamos en un incremento del 80%. Entonces, bueno, ya lo hace, yo diría, bastante más atractivo que el sector, no, que el punto de partida, que la base. O sea, un 80% más de tasa es más atractivo. ¿Podemos tal vez pasar la transparencia siguiente? Sabrina, por favor. Bueno, acá es lo que yo comentaba sobre el 20% adicional, cuando no estaba la transparencia. Y hay que tener en cuenta, para este 20% adicional, al igual que para el 150, o sea, tanto el parche 1 como el parche 2, tiene una limitación temporal. El parche 1 es, como había mencionado, entre el 1 de marzo, el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo de 2021. El parche 2 son para proyectos, ya no son para todos los proyectos, son para proyectos que se presenten durante este mismo periodo, entre abril 2020 y marzo 2021. ¿Tá? Todo proyecto presentado allí tiene este beneficio adicional del 20% en la tasa base. Con una condición o una facilidad, depende de cómo se lo mire, es que esa inversión tiene que ser ejecutada antes del 75% antes del 31 de diciembre del 2021. ¿Tá? Lo que supera ese plazo se considera para los efectos, solamente para los efectos del parche 2, a la tasa normal, base. ¿Tá? Así que bueno, estos serían el parche 1 y el parche 2. Ahora pasaríamos al parche 3. Si Sabrina, podés avanzar la transparencia. Bueno, acá un ejemplo del parche 2 acumulado con el parche 3. Simplemente son números, la transparencia queda disponible. Si en las consultas hubiera alguna duda, volvemos sobre esta transparencia. Esquemáticamente es bastante sencillo después que uno lo entiende. Así que voy a explicar el parche 3, que tiene que ver ya no con el porcentaje de beneficio, sino con el porcentaje de utilización. Así que, Sabrina, si sos tan amable y puedes pasar a la siguiente transparencia. Bueno, esta parte tiene que ver con el porcentaje de utilización del beneficio. Yo tengo un beneficio del 20%, como mencionaba en mi ejemplo anterior, de $1.000.000, me hice de $200.000. Bueno, esta normativa tiene que ver con que antes yo podía utilizar un 60 o un 80% de ese beneficio potencial para el impuesto que tenía que pagar en determinado ejercicio. Es decir, tengo 200, si yo tengo una renta de 100.000, actualmente yo puedo utilizar para pagar ese impuesto a la renta de $100.000, 60%, o sea que $60.000 me lo ahorro y tengo que pagar 40. O para un caso especial, que son las empresas nuevas, en donde hay un poquito más de margen, puedo utilizar el 80
y tengo que pagar el 20%. Y que en una empresa nueva parecería lógico que hasta se debería poder utilizar todo. Tal vez eso debería ser una cosa a corregir. Pero bueno, eso es como estaba la norma hasta hoy. Con este decreto, lo que tenemos es una opción para este periodo que va entre ejercicios que se cierren entre el 30 de abril y el 31 de marzo del 2021, entre el 30 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021, tenemos la opción de no utilizar para este ejercicio el 60 o el 80, sino el 90, o sea que de los $100.000, en vez de pagar 60.000 con el beneficio, pago 90.000. Y en efectivo, de los fondos de la empresa, saldrían 10.000 nada más. Esa es una opción para aquellas empresas que, bueno, que tienen alguna renta a pagar importante, no los afectó tanto esta crisis, o como para estos beneficios, y tal vez no lo mencioné para aquellos que no están al tanto, tenemos un plazo para utilizar esos beneficios, que en general rondan entre los 3, 4 años, con la normativa vigente son más restrictivos que la original. Entonces, lo que me dan es la opción, en este caso, para la utilización del beneficio, utilizarlo con el 90% o directamente decir, mira, este año, como la renta mía es muy chiquitita, me la pago yo y me salteo este año. Si me dieron 3 años para utilizar y este era mi tercero, por ejemplo, no lo uso y tengo para el año que viene, para el periodo siguiente, después de la crisis, por decir de alguna manera, me lo guardo para usarlo en ese momento. Entonces, bueno, ahí sería la opción. También tengo un ejemplo, pero la verdad que es muy sencillo, Sabrina, que está en la página siguiente. Así que lo vemos, o si surge alguna duda. Como les decía al principio, esto, hay en la charla seguramente gente que está en varios sectores de actividad, algunos tal vez puedan encontrar un nicho, hemos tenido casos, no muy abundantes, que nos han hecho algunas consultas, y puede serles de utilidad. Es un beneficio transitorio, pero que, bueno, puede ofrecer, como decía, alguna oportunidad. Así que, bueno, quedaríamos por acá. Creo que excedimos un poquito los 20 minutos, tal vez, de este contacto que queríamos tener con ustedes, para contarles esto, pero quedamos a disposición por las preguntas que quieran hacernos. Acá Blanca Dos Santos nos pregunta, buenos días, ¿la suspensión se comunica antes del cierre o luego en la declaración de control y cumplimiento? En la declaración de control y cumplimiento entiendo que es lo que dice la norma. Para la utilización del beneficio estamos hablando. Te leo otra consulta, Jorge, anterior, que dice, sí, agregar un vehículo eléctrico al proyecto de inversión, ¿cómo les favorece? Bueno, favorece porque estaría dentro del rubro producción más limpia. Recordemos que la matriz tiene varios ítems, que yo los coloqué en la presentación, no me ahondé en eso porque es bastante público, bastante conocido para la gente que más o menos está en el tema. Para aquellos que no lo están, sí, efectivamente entra en uno de esos rubros, ayuda a apalancar, tal vez por sí solo se pueda hacer un proyecto, pero puede ser interesante combinarlo con algún otro activo o algún otro tipo de indicador. Habría que hacer alguna simulación y ver, pero sí, sin duda que incluso se puede presentar solamente eso y puede tener un buen beneficio. Jorge, otra consulta, Ricardo Sirio. ¿Los 10 años se toman a partir de qué hito? El comienzo de cumplir con los indicadores. Los 10 años, entiendo yo, estamos hablando para poder enajenar, o sea, no hay una norma clara en la parte de COMAP. Entiendo yo que es del fin de la obra. Podría considerarse la adquisición del activo, cuando es un activo puntual. Quiero decir, un mueble y útil. Cuando es una obra, entiendo yo que es la finalización de la obra. Por ahí están las consultas. Es el momento, si quieren, para exponer las preguntas, es el momento ahora, ¿sí? Agustín Lorenzo nos consulta, muchas gracias por la presentación, quisiera hacer la siguiente consulta.
Si construyo un edificio de oficinas para arrendar a nombre de una SA cuya inversión no alcanza a ser megaproyecto, ¿puedo aplicar a la matriz con empleo de la misma SA aunque las personas que se emplean no tengan nada que ver con la construcción del edificio? Sí, claramente, claramente. Claramente, sí, es lo que mencionaba el contador Kaplan al inicio de la charla, que justamente creo que el ejemplo era en donde tenía una tienda, bueno, ahí era el mismo giro, pero no, se puede definitivamente tener un emprendimiento y hacer un emprendimiento que no tiene un giro, que no tiene nada que ver con el giro original de la empresa o inicial de la empresa, así que se puede aplicar la matriz sin problemas. Otra consulta, Aldo Lamorte, si se llega en los plazos a más del 50% de obra, ¿cómo se toma con el IVA exonerado? La COMAP, ¿cómo mide el avance por obra realizada o por compras? Permitime, digamos, vale la pena un comentario. Creo que la pregunta es más de megaproyecto que de proyecto COMAP. En el megaproyecto sí te piden que tengas un avance del 50% en el plazo convenido, plazo que dicho sea de paso, para megaproyectos ya presentados antes de los cambios, se aumentó hasta el 31 de diciembre del 2022, y para los nuevos va a llegar hasta el año 2025. Pero creo que es una pregunta de megaproyectos y no de proyectos COMAP en sí. En un proyecto COMAP te exonerás por la parte que hiciste, no está el tema del 50%, no. Normalmente uno, si no llega, pide una prórroga. Bien, Máximo Sirio nos consulta por las charlas anteriores. Las charlas las pueden ver, son de acceso en la página web. En nuestra página web están las presentaciones y la grabación de cada una de las charlas. La dirección estudiocaplan.com. Allí pueden ver las charlas anteriores. Cecilia Tonelli nos pregunta, ¿el beneficio de computar el 150% de la inversión para el cómputo de la exoneración del IRAE da un beneficio mayor? ¿Ese beneficio que se acumula a lo ya obtenido es topeado por el total de la exoneración otorgada en la resolución o se suma y no hay tope? Se Se suma. Adelante, contador, adelante. No, es decir, menos mal que elegimos lo mismo. Sí, se suma y no hay tope. Es algo que se agrega. Como ya pasó años anteriores cuando se bonificó con otros porcentajes esas inversiones. Sí, el tope es el tope de utilización. O sea, por eso la aclaración al inicio de la charla, en donde tenemos un porcentaje de beneficio y un porcentaje de utilización. En el porcentaje no, si uno invierte 150, el beneficio adicional se computa y simplemente así. Simplemente un comentario. Paradójicamente, o curiosamente, no paradójicamente, el que se atrasó en un proyecto y este año agarra más ritmo, se favorece con alguien que cumplió en tiempo y forma con la presentación del proyecto y la elaboración del mismo. Pero bueno, son temas circunstanciales. No más que la palabra parches usaba temas circunstanciales y temas de fondo. Creo que sí es importante que la matriz mejore de acá en adelante. Bien. Gabriel Segalerba nos pregunta, ¿los plazos para la ejecución del 75% consideran los plazos burocráticos? Parece que desconocieran los plazos, por ejemplo, de la obtención de un permiso de construcción. Sí, lamentablemente no está considerada ninguna excepción y ninguna cuestión burocrática. Siempre tenemos algunos la esperanza de que esos plazos se corran o bueno, ahí muy excepcionalmente se han planteado algunos, pero no tiene, en concreto no tiene ninguna excepción y no está previsto nada en ese sentido. También vale la pena plantear que cuando hablamos de proyectos COMAP no es solo construcción, sino que son compra de equipamiento, compra de muebles y útiles, es decir, hay una cantidad de inversiones en activos fuera del sector inmobiliario que son más ágiles, sin dejar de reconocer los tiempos de los cuales habla Gabriel Segalerba, que evidentemente son un obstáculo. Mauricio Sulimovich nos consulta lo siguiente, la devolución de los impuestos en el caso del tema hotelero por cancelación anticipada,
debo pagar recargos, ¿qué se devuelve? El 20% de lo adjudicado en forma nominal había cumplido 8 de 10. Se devuelve a... Si uno enajena, estamos en el mismo caso de hoy, que uno enajena antes de cumplir los 10 años, ahí lo que hay que devolver es el 20% ajustado por UI. Se hace la devolución de impuestos y hay que hacer una cuestión formal, que es pedir una autorización, mandar una carta a la Comap, y uno puede salir sin problemas. Bien, no tenemos por ahora más consultas, así que creo que podemos dar cierre por aquí. A ver, bueno, sí, apareció otra consulta. Respecto a los indicadores, Cecilia Tonelli nos pregunta, respecto a los indicadores por la opción de no cumplimiento de los mismos, hay que considerar los márgenes de tolerancia en los decretos. Si no se cae en incumplimiento... No, justamente lo que hace la norma es flexibilizar eso. Si tú no cumpliste opción 1, podés mandar una nota y decir, adhiero al decreto, este año no se computa. Entonces es como que no existe el año ese. O sea, no existe. Tú estás en el tercer año, este, por ejemplo, sería el cuarto. Bueno, el cuarto año no sucedió en el cierre, por ejemplo, de 31 de julio del 2020, sería tu cuarto año. No existió. El cuarto año va a ser el 31 de julio del 2021. Esa es la opción. Si fue un desastre, no hubo forma de que ni siquiera un mes se cumpliera. La norma lo que dice es, opción 1 es esa. Opción 2 es, bueno, si yo hasta febrero hago el promedio de los últimos 6 meses y cumplí, los pongo como que cumplí con esos 6 meses, me doy por cumplido el año 4 y solamente eso. Solo que el año 4 lo cumplí tomando en cuenta parcial, o sea, como que el año en vez de tener 12 meses, tuvo 6, pero se te van a considerar como que cumpliste los 12 meses. Jorge Alfredo, tenemos otra consulta de Blanca Dos Santos. ¿Se aplica el 50% de inversión adicional y también el 20% adicional de porcentaje, ambas cosas a la vez? Si se respetan los plazos que se establecen en el decreto, si es un proyecto nuevo, si se presentó en el plazo que va abril 20, marzo 21, si se ejecutó la inversión justamente en ese plazo, abril 20, marzo 21, se aplican ambos, y ahí es cuando yo digo que se potencia un 80% el porcentaje de beneficio de la matriz. ¿Correcto? Si yo tenía un 20%, yo voy a tener un 36%. O sea, si yo apenas llevaba al mínimo con un 20, el porcentaje de la matriz del 20 se transforma en 36. Así que sí, definitivamente se pueden computar juntos, se deben computar juntos para un mayor beneficio, sin duda. Simplemente agradecerles su tiempo, agradecerles la paciencia, pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. No sé si es un efecto secundario del coronavirus, pero de alguna forma, digamos, hemos tratado de solucionarlo. Y bueno, quedamos a disposición por cualquier consulta. Tienen los contactos, tienen los mails, así que esperemos cuando haya algún tema novedoso poder invitarlos nuevamente. Es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por su tiempo y buenos días. Alfredo, recordamos que la presentación y la grabación de la charla quedan a disposición en nuestra página web, www.estudiocaplan.com, en la sección de noticias. Ahí queda la presentación y queda la grabación, y bueno, allí también tienen los correos, en esta presentación pueden ver los correos de Alfredo y de Jorge, en caso de que, bueno, surjan otras consultas posteriores. Quedamos en contacto. Bueno, y cerramos por aquí, ¿les parece? De mi parte también, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda que nos hubiera gustado que no hubieran los inconvenientes técnicos, pero a veces las cosas suceden. Así que bueno, estamos agradecidos por su paciencia, comprensión y que nos hayan acompañado. Que tengan una buena jornada.